Señor, Padre de misericordia y bondad, Señor, te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de escucharte, Señor, de escuchar tu voz. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de ofrendar tal como tú nos lo dices en tu palabra, Señor. Y te oro, Señor, para que pongas en nuestros corazones el ofrendar con gozo, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de ti, de nosotros no es nada. Tú nos lo has dado solo para administrarlo, Señor, y que dentro de esa administración tú nos dices que debemos dar para tu obra. Te damos gracias por permitirnos hacerlo. Padre, y te oro, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu santo consejo. Queremos escudriñar tu palabra para después meditar en ella, Señor, y así poder ser transformados día a día por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, y transfórmanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta predicación en tus manos. Que seas tú alabado, bendecido y glorificado. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es los falsos maestros. El domingo pasado pues empezamos con este tema de los falsos maestros. Esta sería la segunda parte. Y pues la semana anterior fue una especie de introducción a todo el tema general de quiénes eran los falsos maestros, cómo se identificaban, qué dice la palabra de Dios de los falsos maestros. Y recalcábamos la cantidad de veces, y leímos varios versículos, la cantidad de veces que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla de los falsos maestros. Y decíamos que no es fácil, pues, encontrar libros en la Biblia que no hablen de los falsos maestros. Es algo que es muy común encontrarlo en la palabra de Dios, y de ahí la importancia de que lo leamos, lo meditemos y lo pongamos en práctica, lo que podamos extraer de lo que vamos a ver y de lo que dice Pedro en todo este capítulo segundo de Segunda de Pedro. Entonces, recordemos que Pedro está dejando como su último escrito, su último legado a las iglesias, y específicamente los destinatarios son los mismos destinatarios de la primera de Pedro, que son las iglesias del Asia Menor, pero en general es un legado para todo el pueblo cristiano, para ti, para mí, para todos nosotros. Es lo que Pedro nos deja en esta carta. Entonces Pedro está tratando de hacer lo que hizo toda su vida. Desde que Jesús resucitado le encomendó la tarea de apacentar sus ovejas. Desde que le encomendó la tarea de pastorear sus ovejas. Y él, con eso fijo en la mente, hizo todo lo que hizo y que está dicho en el libro de los Hechos y en sus escritos, y lo que se habla de él en otros libros. Él tenía eso en mente. ¿Cómo cumplirle a Cristo? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y ahora que él sabe que va a morir, porque ya estaba sentenciado a muerte por Nerón, y de acuerdo a lo que vimos hace 2 o 3 semanas, Jesús de cierta manera le había dicho a él que ya estaba pronto a morir, de alguna manera. Entonces él quiere dejar
por escrito algo fundamental para todos y cada uno de nosotros, algo que nos sirva, algo que pueda garantizar la permanencia de la palabra, algo que nos edifique y que nos arme y nos dé fortaleza para afrontar las cosas del mundo. Entonces, él ve ese tema como uno de los más importantes. Uno de los más importantes. Y entonces yo me ponía a pensar en que es como, y comparaba yo eso ahí en mi mente, es como cuando alguno de nosotros, padre, le dice al hijo que se va para un viaje a otro país, por decir algo, y se va solo, se va a estudiar o lo que sea, y todavía parecía esto. Y entonces empieza el padre y la madre a darle las recomendaciones al muchacho. ¿Qué recomendaciones le da uno? Mijito, ten cuidado con las personas que se te acercan, no confíes en nadie, mira cómo te hablen, ten cuidado que ellos al comienzo son como unos amigos, pero después ten cuidado, que de esos casos se han visto y que después salen haciéndote algún mal, estafándote o quién sabe haciéndote qué. Y se lo debe repetir uno como mil veces, porque eso es lo que uno quiere hacer con él, darle alguna herramienta, tenga cuidado adicional, porque el mundo es así de perverso. Y se lo repite una y otra vez, así como Pedro decía que él no se incomodaba por estar repitiendo y repitiendo las cosas porque van a ser de beneficio para nosotros. Y de seguro todo lo que uno le dice al muchacho, pues eso le va a servir de alguna manera allá donde viaja. Y quiere uno prevenirlo de todo. ¿Sí? Entonces, ojo con las palabras dulces que alguien te diga. Ten cuidado con eso, porque eso sutilmente se te van a meter y van a usar de ti y te van a engañar. Ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Acuérdate siempre de esto, de todo lo que nosotros te hemos enseñado. Al fin y al cabo, tú eres aquí de esta familia y sabes cuáles son los principios de esta familia, la honradez, la benevolencia, todo esto que nos caracteriza, practícalo y así vas a tener menos problemas. Lógicamente, y todos los consejos relacionados con la vida cristiana. Y todo eso le dice uno al muchacho. Eso yo creo que es lo mismo que Pedro está diciéndonos a nosotros. Él ya se va a morir. Entonces es como si nos estuviera diciendo, mijito, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ten cuidado con estos falsos maestros. Ellos te van a empezar a meter cosas dulces y así sutilmente te van a decir ciertas cosas y de pronto hasta te van a decir de que están hablando de parte mía y te van a decir esto y toda la cosa. Entonces ten cuidado con eso. Pedro está haciendo lo mismo. Allá afuera hay personas malas. Satanás, como león rugiente, está fuera buscando a quien devorar. Mira una vez, mira dos veces, mira tres veces. Recuerda quién eres. Primero que todo, tú eres una persona especial. Tú no estás solo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso eres. Y tú eres salvo. Y Dios te escogió, Dios puso los ojos en ti desde antes de la fundación del mundo y dijo, este es para mi familia, y te eligió. Y Dios es tu Padre quien te cuida y te guía. Él te salvó, Él te redimió, eso eres tú vales mucho. No te vayas por ahí con esas cosas malas, ni escuches cualquier consejo malo.
Entonces eso es lo que digo yo, les decía que había pensado, Pedro, ¿por qué escribe todo esto y cómo lo escribe? Y es muy humano, uno lo haría, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a mirar específicamente, porque tal como dijimos anteriormente también, todo lo que escribe Pedro parece como que escogiera cada palabra, escogiera cada cosa para decir las cosas que él quiere, no se extiende, o mejor dicho, cada palabra que usa es muy importante. Entonces vamos a mirar los versículos de 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10, pero no vamos a cubrir sino de pronto 3 versículos, ¿sí? Pero vamos a leer del 1 al 10 para enmarcar el tema. Entonces, dice así. Bueno, antes de empezar, él ya había estado hablando de la palabra, de los profetas y de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que quienes somos nosotros, de todo lo correcto, todo lo bien. Después dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Es lo que Pedro les dice. Entonces, miremos como más en detalle el versículo primero, ¿sí? ¿Qué dice? Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Sí? Entonces él dice, pero hubo también hubo buenos maestros, buenos profetas, pero hubo también falsos profetas. Y habrá falsos profetas. ¿A quién le dice esto de que habrá falsos profetas? A nosotros. Ustedes ya tienen la palabra de verdad, pero no se fíen solo de eso, tengan cuidado con los falsos profetas. Y ese pero también, pero no olviden que existe Satanás y que él no descansa, pues él vino para hurtar, matar y destruir todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha establecido. Ese es el papel de Satanás y él lo está ejerciendo, no olviden eso. Satanás siempre ha tratado de contaminar, de desviar el mensaje de Dios, y para esto se vale de sus embajadores, de sus falsos maestros, falsos profetas que distorsionan la doctrina y demás. Por lo regular, los falsos maestros encuentran un buen terreno para actuar cuando la iglesia empieza a adoptar
la cultura mundana que la rodea. Todo esto que nosotros estamos viendo, nosotros debemos tenerlo muy en cuenta, sobre todo algunos de nosotros que cambiamos de sitio, cambiamos de área de donde vivimos y tenemos que buscar iglesia, vamos a buscar otro sitio o lo que sea, o cambio de pastor, o se muere el pastor, o lo que sea, pues viene algo nuevo. Y todo esto tiene uno que tenerlo muy en cuenta, pues para no caer en malas manos, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Si estamos buscando una nueva iglesia, o lo que sea. Entonces, cuando se vea una iglesia que se está acomodando demasiado a la cultura del mundo, empieza a mirarlo con dos ojos, como se dice. Con cuidado, con cuidado. Es la primera señal. Se está acomodando mucho a las costumbres del mundo. Que nosotros queremos la palabra de Dios, concentrarnos en Cristo y en Cristo crucificado. Nada de qué vamos a hacer con Trump y qué vamos a hacer con Biden y cómo hacemos para esto. Podemos hablar de eso y expresar algunas ideas, lo que sea, pero no que la iglesia como tal participe en defender una posición o la otra política. Eso ya es meterse uno en el cuento del mundo y empezar a distorsionar la palabra de Dios. Tómese la posición que se tome, cualquiera. Entonces, cuando veamos eso, de que la iglesia se está adaptando a la cultura mundana que le rodea, ya es un primer campanazo de no estar cómodo ahí. La adoración y la predicación centradas en Dios y en su palabra van siendo cambiadas. Cuando ustedes vean que se está empezando a cambiar por actos de teatro de payasos o cosas así, entretenimiento barato que solo sirve para divertir y hacer pasar un buen rato a los asistentes. Miren eso con cuidado, eso no está bien, no es bíblico. La Biblia es suficiente como para estarle adicionando cosas del mundo. Dios no quiere eso. El énfasis bíblico en el pecado, en el arrepentimiento, en buscar la santidad día a día, son reemplazados por satisfacer en estas iglesias que no siguen la palabra de Dios, todo eso de pecado, arrepentimiento, buscar la santidad y la piedad y demás, y añadirle a la piedad virtud y conocimiento y todo esto que vimos, ¿sí? Todo eso va siendo reemplazado para satisfacer la autoestima, para satisfacer la autocomplacencia, para satisfacer, yo voy a la iglesia para solucionar mis problemas materiales. Todo eso ya no. Cuando está cambiando toda esa parte espiritual por toda esta situación de autoestima, de autocomplacencia, autosatisfacción, eso ya no. Mírenlo con cuidado, no es algo bueno, no es algo bíblico. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro ahí. Hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá. Satanás no va a descansar, siempre va a tratar de hacer eso. Y no solo predicadores, también internamente en la iglesia. Satanás mete personas, usa personas que no son cristianas, aparentemente son cristianas, pero no lo son, y empiezan a meter cosas que no son bíblicas. La segunda parte del verso 1 dice, pues la primera parte, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, sutilmente. Los falsos maestros no son sinceros ni claros, sino que sutilmente van introduciendo ideas erróneas
que desvían la palabra. Comentábamos hace 8 días de que un falso maestro habla la verdad porque la conocen, habla la verdad y sutilmente van metiendo otra cosa y empiezan a hablar de la verdad y de esto, y la verdad y de esto, y más, hasta que ya hablan tanta verdad como mentira y después ya no hablan nada de verdad, porque ya todo el mundo está acostumbrado. Entonces hay que tener mucho cuidado y no hay que dejar pasar una sola cosa. No hay que dejarle pasar al pastor ni a nadie que venga a hablar de las cosas fundamentales del cristianismo. En eso no hay negociación de nada. No es de que esperemos a ver si de pronto cambia. No, eso no hay que negociar en lo fundamental. En lo fundamental no hay transacción. En lo que no sea importante, lo que no sea fundamental de los principios cristianos, que Cristo es Dios, que Cristo vino y murió en la cruz, que la salvación es solo por fe, no es por obras, que Cristo resucitó, que Cristo va a venir por segunda vez y va a juzgar a todos. Todo eso que es básico, en eso no hay negociación de ni esto. En lo que no es importante, hombre, si usted piensa que es así, no es tan del otro mundo, hágalo. No estoy de acuerdo mucho con eso, pero no importa, hágalo. ¿Sí? Cuando la cuestión no es así fundamental, hay liberalidad para hacer eso. Y cuando se trata de otras cosas, o cuando son personas que no son cristianas siquiera, bueno, tratarlos con caridad, con amor. No son creyentes, tratar con amor, todo eso. ¿Sí? Eso lo decía Agustino de Hipona, esas 3 cosas, contra lo fundamental, digámoslo así, intransigentes, con lo que no es tan importante dentro de la vida cristiana, hombre, liberalidad. ¿A usted le gusta así? Ok, hágalo así. Si usted levanta las manos, levántelas. Que no le gustan, pues bájelas. Eso no es nada del otro mundo. ¿Sí? Y en las que no son importantes, pues hombre, con amor. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los falsos maestros no son sinceros ni claros, sino que sutilmente van introduciendo erróneas que desvían la palabra. Hablan la verdad, pero después la van cambiando. Y la cambian por herejías destructoras. Herejías destructoras. Quiere decir que las consecuencias de eso, pues es la perdición. ¿Sí? Y los nuevos que lleguen a una iglesia y escuchen eso, de pronto no van a llegar ni siquiera a ser cristianos más adelante ni nada, porque están ya yéndose por otro camino que no es, por esas herejías destructoras. En ese sentido, pues muchos decimos, no, pero la palabra dice que debemos escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces yo escucho todo, no tengo problema. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno se cree más de lo que es y uno cree saber más de lo que sabe, y todas estas personas son muy inteligentes, son muy capaces, que le hacen meter a uno ideas que no son. ¿Sí? Entonces tratar de escoger bien a quiénes escucha uno, tratar de escoger bien qué sermones son los que están entrando en mi mente. No, pero yo escojo lo mejor y desecho lo malo. ¿Cómo sé yo que sé lo suficiente para desechar lo malo? Sé lo suficiente como para yo ser un docto en la cuestión y decir esto no, porque tal cosa. Si sabe que es malo, pues ¿para qué lo escucha? Entonces, no nos confiemos en eso de creernos de que nos la sabemos todas y que yo sé que lo bueno y que lo malo. No es tan así. Satanás es muy inteligente y él conoce mucho más a Dios de lo que nosotros lo conocemos. Por ejemplo, una de las cosas que a veces se van metiendo. Por ejemplo, se dice, no, nosotros no estamos en la época de la ley, nosotros estamos en la época de la gracia, ya la ley no es para nosotros, ya eso no, porque estamos es en la gracia. Ok, bueno, ¿y qué implica eso?
No, de que ya lo de los 10 mandamientos, eso fue para el Antiguo Testamento y nosotros pues ya no, porque estamos en la gracia. Siendo que eso no es bíblico. Nosotros tenemos la ley de Dios, la ley moral de Dios. Cristo no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Y lo que cambió con la venida de Cristo fue las otras leyes ceremoniales y las leyes sociales que tenía el pueblo de Israel, pero no la ley moral. La ley de los 10 mandamientos, esa persiste y nosotros tenemos que buscar fervientemente cumplirla. Pero se le meten a uno con ese versículo y entonces ya, no, eso no importa. Y ahí por ese lado se empiezan a meter las falsas teorías y se empieza a pecar normalmente, porque están respaldados con eso, con ese versículo. ¿Somos lo suficientemente fuertes en la palabra para poder rechazar las cosas que nos dicen? Pongamos eso siempre en una interrogación. Lo que sigue ahí en el versículo 1 dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Porque llegan hasta el colmo de rechazar el señorío de Cristo. Yo lo único que tengo que hacer es creer, yo creo. No, pero usted tiene que someterse a Jesús, tiene que entregar todo el control de su vida a Él. Usted debe entender que usted no es nada, Él lo es todo. No, yo lo único que tengo que hacer es decir, creer y listo. ¿Sí? Y no tengo yo que ser tan obediente en ciertas cosas, porque eso no es lo fundamental. ¿Sí? Entonces dicen, aún negarán al Señor que los rescató, como si en realidad lo hubiera rescatado. Saben de la palabra, saben cuál es el proceso de salvación y creen que los rescató, y entonces son cristianos sin serlo. Y atraen sobre sí mismos destrucción repentina, porque Dios castiga al pecador. También se llega en ese mismo tema, se llega a esas posiciones que no son claras ni correctas, aduciendo que Cristo murió y pagó por todos los pecados de todo el mundo. Y si Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, pues yo no tengo que hacer nada. Yo ya estoy salvo. No tengo que hacer nada más, no tengo que someterme a nadie, ni tengo que preocuparme por buscar una santidad que le agrade a Dios. No es necesario, porque ya mis pecados fueron pagados por Cristo. Y Cristo no pagó por los pecados de todo el mundo. Cristo pagó por los pecados de sus elegidos. ¿Y quiénes son sus elegidos? Los que le entregan verdaderamente por fe el control de sus vidas y se arrepienten. Y ahí viene la distorsión de las cosas, que personas que saben de la palabra caen incluso. El versículo 2 dice: y muchos seguirán. Habrá muchos que siguen eso que le están diciendo, porque lo hablan bonito y lo hablan con voces, la que sea, y con actos y con cosas. Entonces todo el mundo dice, wow, sí, eso debe ser así. Entonces hay muchos que siguen eso, por lo que es fácil. En Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A eso se refiere Pedro al decir, y muchos seguirán. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero está con la misma idea de Cristo aquí en el Sermón del Monte cuando dice eso.
Cuando Jesús dice respecto de ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta la que lleva a angosto el camino que lleva a la vida, no está diciendo entre no creyentes y entre creyentes. Está diciendo entre todos los que piensan que son creyentes, en todos los que estos falsos maestros llevan, de que piensan, no, es que nosotros, ya Él pagó por nuestros pecados, la gracia perdona todo, pequemos porque eso ya está pago todo. Y el trabajo el rol de Dios es perdonar. Y yo, como soy imperfecto, pues yo cometo mis errorcitos ahí y peco. Entonces, todo eso es lo que ayuda a distorsionar la palabra de Dios y a generar la mala comprensión de la palabra, y las personas empiezan a desviar. Ahora, las afirmaciones superficiales y poco sinceras de algunos que se dicen cristianos, pónganle cuidado, las afirmaciones superficiales y poco sinceras de algunos que se dicen cristianos y de estar sometidos a Cristo no tienen sentido. Solo aquellos que se someten por completo al señorío de Cristo y obedecen su voluntad demuestran que le pertenecen de verdad. No es solo de palabra, es de hecho y en verdad. Es ver que sus vidas son transformadas y no solo de que hablan muy bonito, pero sus vidas privadas son otra cosa, diferente. En 1 Juan del 2, del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y cualquier falso maestro, hay que mirar su vida. ¿Cómo es que él anda? ¿Cómo es que es su vida? ¿Cómo es que es su matrimonio? ¿Cómo es que él se comporta fuera de la iglesia? Todo eso toca mirarlo con cuidado. Y dice, y muchos seguirán, es lo que acabamos de mirar, ¿no? Y muchos seguirán, ¿qué? ¿Qué seguirán? Y muchos seguirán, en el verso 2, sus disoluciones. Muchos seguirán con toda esta falsa doctrina. ¿Y qué seguirán? Seguirán a los pastores que los llevan a sus disoluciones. ¿Qué son disoluciones? Disoluciones quiere decir prácticas vergonzosas. Principalmente se refiere a la inmoralidad sexual. Y ahí van. El pastor hace esto y hace lo otro y él hace bueno, entonces estará bien que lo hace el pastor. Sus disoluciones, sus sensualidades, dice en otra versión de la Biblia, toda su forma de ver esa parte sexual. Entonces los que están ahí escuchando su palabra lo siguen porque así es su vida y si lo hace el pastor, ahí vamos todos. El versículo que sigue ahí, la otra parte del versículo 2, dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por todos ellos, los que siguen, los que dicen ser cristianos y no admiten el señorío de Cristo, los que empiezan a aceptar la falsa doctrina. ¿Qué pasa? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y este es uno de los aspectos más graves que a mí me parece en cuanto a las consecuencias terribles de los falsos maestros. Porque no es solo de que, ok, es que esta persona hace eso y lo otro, va a tener su perdición y va a tener su castigo y listo, ¿sí? De todas maneras lo va a tener. Pero es que lo peor es el daño que le hace a la iglesia de Cristo.
Eso es lo peor. Cuando las personas de afuera ven a alguien haciendo esto, lo demás y toda la cosa. Ah, esa iglesia. Ah, la iglesia de tal parte donde el pastor hace esto y esto y eso. No, esa iglesia tal. Es la iglesia de Cristo la que sufre. Eso es lo peor que puede ser. El camino de la verdad es la doctrina bíblica únicamente. No las prácticas divinosas de cualquier pastor y que le hacen tanto daño a la iglesia. Mediante la enseñanza engañosa y la conducta inmoral, los falsos maestros calumnian, difaman y denigran el Evangelio de Cristo, sin decirlo. Sus actos calumnian a la iglesia de Cristo, logrando de esa manera cumplir con los propósitos de Satanás. ¿Cuáles son los propósitos de Satanás? Hurtar, matar y destruir todo lo que Dios ha hecho. Instrumentos de Satanás. Para contrarrestar esto, la iglesia debe ser doctrinalmente pura. Por eso digo yo, no se le debe pasar medio en lo fundamental a nadie que esté aquí enseñando. Si algún error fundamental sale, eso toca decirlo y toca aclararlo de acuerdo a la palabra. Los miembros deben llevar una vida que haga creíble y exalte el poder transformador de Cristo. Y esto no va solo para los falsos maestros, porque alguno podrá decir, no, yo no soy maestro, yo nunca voy a predicar, yo no tengo, eso no es para mí, eso es solo para los predicadores. No, esto es para nosotros. Esto es para todo el mundo, porque de lo que nosotros hablemos, ahí estamos representando la iglesia. De nuestras vidas personales estamos representando la iglesia. De nuestra forma de enfrentar el sexo, el dinero y el poder, ahí estamos representando la iglesia. Y la gente eso es lo que más mira. Filipenses 2:15 dice lo que Dios quiere de nosotros, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Somos eso? ¿Somos luminares en medio del mundo? ¿Estamos resplandeciendo? Nosotros como lámparas estamos puestas encima para que todo el mundo nos vea, o llevamos vidas que tenemos que ocultarnos y andar escondidos. Eso es para nosotros. Y por último, Pedro habla de la motivación de los falsos maestros. Los maestros hacen eso pues, porque Satanás los usa y hace y deshace todo lo que acabamos de decir. Pero hay una motivación personal de las personas. Hay una motivación individual de las personas que participan en eso. Y lo dice ahí en el versículo 3, la parte primera, que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ellos van detrás de tu dinero, ellos van detrás de tu atención, ellos van detrás de ti, y como lo dice Pedro, harán mercadería de ustedes, de nosotros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas y con argumentos que dominan mucho, forzan, digámoslo así, a que la gente dé, a que la gente apoquine dinero y dele y dele y dele para engrosar los bolsillos de ellos. Ese es uno de los principales efectos de eso y motivaciones de los falsos profetas. Harán mercadería de vosotros. A los falsos maestros lo que los motiva principalmente es su amor desenfrenado por el dinero. Sin límite, ansían tanto dinero como sea posible. Y ese dinero les da poder.
y el poder les da como abre las puertas, el poder y dinero les abre las puertas para satisfacer sus deseos pecaminosos, y lo hacen. ¿Para qué? Para ellos satisfacerse personalmente, y después producen más dinero para tener más poder y poder tener más satisfacciones todavía. Esos son los falsos maestros. Eso es a lo que nosotros estamos enfrentando, a lo que Pedro, como última cosa de su vida, nos está previniendo. Estos falsos maestros son expertos en despojar de la riqueza a los miembros de la iglesia. Eso no quiere decir, no, entonces no demos nada de ofrenda. No, eso no quiere, son dos cosas supremamente diferentes. Y eso se nota, eso se ve. Primera de Timoteo 6, del 9 al 11. Termino con eso. Porque los que quieren enriquecerse, primera de Timoteo 6, del 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, dice Pablo a Timoteo. Hermanos, debemos estar alertas y discernir sabiamente, fortalecernos en la palabra de verdad para poder distinguir lo verdadero de lo falso. Mirar y tener cuidado de los maestros, observando sus vidas, cómo manejan su dinero, cómo manejan sus relaciones matrimoniales y cómo manejan el poder que su posición y su jerarquía les puede otorgar. Esto es para todos y cada uno de nosotros. Tengamos cuidado a quienes escuchamos, así sea solo escuchar una predicación ahí en el celular. Miremos a quién escuchamos. No todo eso beneficia. Más bien la mayoría hace daño si uno no escoge bien a quién escuchar. Cuidémonos de los falsos maestros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que Pedro nos dejó en esta carta, Señor. Te oramos, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, espiritualmente, que tú pongas en nosotros, Señor, el deseo de profundizar en el estudio y meditación de tu palabra, Señor, para que podamos crecer espiritualmente en el conocimiento tuyo, Señor, y que así fortalecidos podamos desechar todas las artimañas del enemigo, Padre del cielo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Danos fortaleza y sagacidad y conocimiento para desechar a los falsos maestros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y también ponemos esta semana que comienza en tus manos, Señor, para que tú nos guíes y nos uses en la expansión de tu reino. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.